Pues muy buenas tardes a todos y disculpen que no pueda estar por allá y los situaciones un poco técnicas que tenemos. El, ah, Creo que ya en el transcurso de la conferencia pues han visto algunas diferentes cosas. Yo me voy a centrar un poquito en, igual quizá en un repaso de algunos aspectos de estos, ¿no? Tenemos que tomar en consideración, yo creo que ya lo han visto, lo han contemplado, o sea, primero debemos tener en mente que somos seres encarnados, ¿no? O sea, somos espíritus encarnados. Y en ese sentido tenemos en nuestro ser, pues toda la parte de ser biológicos, psicológicos, que es algo que vamos a desarrollando, sociales en tanto que llegamos siempre a un mundo, a una circunstancia, a un momento histórico y culturalmente, que ese grupo social, a ese espacio en el que llegamos, tiene un desarrollo del cómo vivir, del cómo relacionarse con el ambiente y de cómo conceptualizarse a sí mismos. Entonces, esto es importante, o sea, pues somos una unidad biopsicosocial, cultural y espiritual. Entonces, dentro del fenómeno que vamos a ver, pues tenemos que contemplarlo también o cómo afecta esta situación o cómo está presente en los diferentes niveles. Tenemos alrededor de la depresión, seguramente ya lo han visto, tenemos factores genéticos y biológicos que actúan, ¿no? Están presentes dentro de nuestro ADN. Tenemos por el otro lado la interacción con los estresores que a final de cuentas la respuesta que tenemos ante una demanda. Y en el caso de la parte psicológica, que es importante, es cuál es su significado y la participación dentro de ello. Entonces tenemos la interacción gen y ambiente y la sensibilidad a los efectos inductores de depresión, ¿sí?, de los eventos estresantes parece más bien estar sobre el control genético, parece, ¿no? Ya vieron ustedes y acaban ustedes de escuchar una conferencia muy interesante igual, donde igual el neuroticismo está asociado al desarrollo de la depresión. Si lo vemos así como de entrada, o sea, la depresión fundamentalmente parte de la tristeza. Y la tristeza como afecto es la reacción ante la pérdida. Lo cierto es que saber y qué pérdida y en qué sentido y en qué contexto pues lo estamos viendo. El modelo, el modelo de respuesta de Kindling, que implica la repetición de pequeños estímulos, ¿sí?, fue y ha sido sugerido como un paradigma útil para comprender el aumento en la vulnerabilidad. Esto es, a medida en que, ahora sí que golpe tras golpe, pues entonces se va estableciendo pues un patrón básico que va a facilitar entonces una respuesta. Eso es digamos, el modelo de Kindling, ¿no? Entonces tenemos el sustrato genético, donde seguramente ya vieron ustedes, hay una disminución en Recording los in progress. niveles de monoaminas en la sinapsis y que incrementa la reactividad del eje hipotálamo hipofisario suprarrenal al estrés. Esto es interesante porque los estudios más recientes nos hablan de que desde inútero, ahora sí que las emociones de la madre, a final de cuentas, pasan obviamente al nivel de la reacción fisiológica que se da y eso va teniendo un efecto sobre la formación de estructuras en el cerebro, ¿no? Eso pues ha sido, ahora sí que producto de la investigación pues más o menos reciente. Vamos a ver, déjenme ver qué. A ver,
¿Y qué estresores son los que provocan, ahora sí que, de los cuales depende esta reacción de emocional, ¿no? Pues puede ser la muerte de un ser cercano significativo, ¿no? El abuso, el abandono, la separación. Todos estos son, por así que, estresores y situaciones que en un momento disparan obviamente el afecto o la reacción que se tiene ante vivencias traumáticas, problemas conyugales serios, ya obviamente en el caso de los adultos, divorcio o separación, y lo que importa en todo esto no es solo la ocurrencia del evento, sino qué significado e interpretación tiene para la persona ese hecho. En el caso, obviamente, vamos entendiendo, o sea, nosotros no somos seres completos, o sea, desarrollados, sino vamos a estar en desarrollo y en ese sentido el ser humano es el ser, porque, que vemos que más tiempo tarda en poder madurar. Nada más la maduración del cerebro nos lleva 20 años de vida. Y entonces en ese tiempo, pues obviamente que vamos transitando por diferentes etapas. Y esas diferentes etapas también nos hacen ver las cosas ahora sí que poco a poco y de acuerdo con el estadio en el que nos encontramos. Déjenme ver con cuál de las dos flechitas me acomodo más. Ahora bien, dentro de esto, los contenidos que coinciden con áreas de autodefinición, o sea, en el transcurso de nuestro desarrollo, precisamente desde la infancia, de la más temprana infancia en adelante, son ahora sí que particularmente plausibles para precipitar episodios depresivos, de acuerdo con las necesidades, obviamente, que vamos teniendo, de acuerdo con nuestro nivel de desarrollo. Esto. Dentro de esto, yo creo que ya lo vieron, entonces, tenemos diferentes tipos de trastornos y como trastornos, o sea, solamente nos estamos refiriendo, obviamente, a la descripción de lo que está frente a nosotros, no necesariamente, como explicó la conferencia anterior, de cómo estamos organizados. Y esa organización, obviamente, lleva el, el desarrollo mismo que vamos teniendo como seres humanos y de nuestra personalidad. Pero bueno, para recordar nada más, tenemos un trastorno de ajuste con ánimo depresivo, o sea, una tristeza. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque se nos murió nuestra mascota, porque algo perdimos. Pero en este caso tenemos una reacción limitada en el tiempo. ¿Sí? Podemos, sí, en ese sentido, sí, tenemos tristeza, llanto, desesperanza, ¿sí? Ante, obviamente, un estresor reciente claramente identificable. O sea, estamos tristes, pues sí, porque hay un motivo, hay una razón para estar triste. Sí, se me murió un ser querido cercano, pues obviamente más vale que lloremos, yo le digo que nos lloremos, que aceptemos. La aceptación es fundamental. Si no la aceptamos, entonces es cuando las cosas se empiezan a complicar, ¿no? Y tenemos eso, el ánimo depresivo, pero si el ánimo depresivo ha sido persistente, y en el caso, por ejemplo, en el caso de, si estamos hablando de distimia, ¿sí? Déjenme mover un poquito esto, porque si no, no lo vemos, ¿sí? En el trastorno distímico que nos acaba de plantear la maestra en la conferencia anterior, bueno, en el caso de los niños es bien interesante, ¿sí? Porque si es en un mundo depresivo persistivo por lo menos un año,
en niños y adolescentes puede manifestarse por irritabilidad más que por depresión. Lo interesante es que entonces va integrándose dentro del desarrollo de la personalidad y como lo planteó la conferencia anterior, se va haciendo parte de uno mismo. Eso empieza a ser bastante interesante porque es con lo que vamos a trabajar psicoterapéuticamente, no solamente desde el punto de vista farmacológico. Y el trastorno distímico, que seguramente ya lo tienen visto, está definido no solamente por el ánimo depresivo, sino al menos dos síntomas, como puede ser el aumento o disminución del apetito, insomnio o hipersomnia, la baja de la energía o la fatiga, mm, baja autoestima, baja concentración, una indecisión y desesperanza. Pero esto, bueno, pues entonces tiene un efecto importante, sobre todo si estamos hablando de la evolución de nuestro desarrollo, ¿no? Y cómo afecta obviamente nuestro desempeño ahí. La depresión mayor, que ya vieron seguramente también, pues el ánimo depresivo o irritabilidad, con pérdida del interés, del placer y al menos cuatro de los síntomas, como es el aumento, disminución de peso, insomnio. El insomnio es interesante, es muy interesante. ¿Por qué? Porque el insomnio te lo tenemos en el caso de depresión, es un insomnio post-durmicional. Eso así como que es una parte clínica interesante, ¿no? O podemos tener la situación mixta, ¿sí? Tenemos el insomnio que no, de la persona que no puede conciliar el sueño, que eso está más relacionado con la angustia. En cambio, el insomnio, ¿qué dice? Que relata la persona, donde dice, bueno, sí, me puedo dormir, pero a las 2, 3 horas ya abrí el ojo y ya no me puedo dormir. Eso está más relacionado precisamente con la depresión, ¿no? Y bueno, eh, otras manifestaciones puede ser la hipersomnia de gentes que están durmiendo en exceso, ¿no? Pero eso está más relacionado precisamente con la distimia, y con una situación de evasión, porque al final de cuentas, dormido, pues ahora sí que evadimos la situación lo que tenemos que enfrentar. Y toda una serie de síntomas más que seguramente ya han revisado en presentaciones anteriores. Tenemos por el otro lado también el trastorno bipolar, donde las fluctuaciones del ánimo son lo fundamental, donde en el caso de los niños puede semejar trastorno de déficit de atención y hiperactividad, pero las manifestaciones de hiperactividad y de déficit de atención no son continuas, tienen oscilaciones, tiempos en los que se presenta y en los que no. Es realmente bastante difícil, por así que delimitarlo o deslindarlo, pero resulta muy importante. Y entonces, a lo que nos sirve, y es una parte sí esencial dentro de la historia clínica, es la atención a la exploración de antecedentes familiares de trastorno bipolar. Y este trastorno bipolar, o sea, si hay antecedentes de trastorno bipolar, hay que efectivamente estar muy cuidadosos en que muy probablemente va sobre esa línea las manifestaciones y trastornos que estamos teniendo. Desde el punto de vista epidemiológico, eh, lo que se ha visto, o sea, honestamente, yo, por ejemplo, yo empecé mi formación como psiquiatra, pues por allá en 1974, o sea, ya llovió, ya llovió. En ese tiempo, hablar de depresión en los niños o hablar de depresión en los jóvenes era un garbanzo de libras. Generalmente las depresiones las veíamos, las recibíamos en el hospital, en personas de 40 años en adelante, poblaciones jóvenes. Sin embargo, esto se ha visto en la actualidad desde la infancia.
que empieza a manifestarse y que incluso, bueno, tiende a ser un continuo, ¿no? O que tiene un efecto posteriormente en la vida adulta. ¿Qué puede ser? Efectivamente, una interacción entre factores ambientales y factores genéticos. Pero ¿qué es lo que el ambiente está suscitando? O sea, ¿qué es lo que, o sea, no es la contaminación nada más, sino cómo lo estamos viviendo? Eso es lo que necesitamos también tomar en cuenta, ¿no? Y entre el 40 al 70% de los menores que en un momento dado se han visto o se han desarrollado una depresión, generalmente, y esto es bien importante, presentan comorbilidad. Comorbilidad que en un momento dado, como seguramente ya han visto, es el hecho de que, ahora sí, que convivan o que estén presentes dos o más trastornos. Que algunos autores dicen, bueno, esa es la parte de cómo se va planteando, eh, mostrando, mostrando el fenómeno que está que suscita todo esto. Y insisto, eso, o sea, la tristeza y todo esto va en función de una pérdida, ¿sí? Desde el punto de vista psicológico. ¿Sí? Entonces, tomémoslo en cuenta, pues obviamente para trabajarlo, ya se lo mostraron también en la conferencia anterior, en la estructura misma de la personalidad, ¿no? Tenemos, bueno, ansiedad, la comorbilidad fundamentalmente va relacionada con manifestaciones o trastornos de ansiedad, trastornos de conducta y más, un poquito más adelante, sobre todo en la adolescencia, el abuso de sustancias que también como lo plantearon en la conferencia anterior, vamos, hasta dónde y el abuso de sustancias es ¿para qué estás usando esa sustancia? ¿Sí? Si estás utilizando la sustancia para cambiar, para modificar tu relación con el mundo, pues obviamente que estamos con un problema pues, serio, ¿sí? De que vas a desarrollar o que se va a desarrollar una dependencia a tal sustancia. ¿Sí? En el caso de la distimia, eh, han sido precedidas generalmente por otros trastornos, como incluyendo el trastorno por déficit de atención. Los hijos de padres deprimidos se ha encontrado que tienen 3 veces más de probabilidades de presentar depresión en su vida, sea esto como una conducta aprendida, por por otra situación de que efectivamente hay una vulnerabilidad o una situación de factor de riesgo desde el punto de vista de la herencia genética. Sin embargo, todos los trastornos en el área de salud mental, la mayoría, si no todos estos trastornos, fundamentalmente no obedecen a una transmisión intergeneracional de lo que se llaman genéticamente situaciones complejas, que no solamente es directamente, ¿no? Además, estos hijos de padres que han tenido padres deprimidos están en mayor riesgo de desarrollar trastornos de ansiedad y de conducta, que son manifestaciones tiro por viaje que podemos ver durante la infancia. Entonces, factores de riesgo tenemos, a ver, psicopatología en los padres. O sea, ahora sí que tan enfermos en un momento dado, o la enfermedad, lo grave que ha sido el trastorno, algún trastorno psiquiátrico en los padres. La otra son los conflictos con la familia, la escasez de red de apoyo con los pares, que a fin de cuentas también se da por situaciones mismas de la reacción que producen en los pares, ¿no? Y
por las estrategias deficientes de afrontamiento. ¿Cómo ahora sí que hacerle frente a los problemas? ¿Cuáles son ahora sí que las defensas que se esgrimen o las estrategias que se van esgrimiendo ahora sí ante estas situaciones? ¿No? Entonces, podemos tener manifestaciones depresivas desde muy temprana edad, desde los bebés, ¿no? Y ahí lo que se aprecia es el retraso o la pérdida, y eso es importante, la pérdida de logros en el desarrollo, tales como el control de esfínteres. Pues sí, ya había aprendido a avisar y ya controlaba, y después de pronto va para atrás, ¿no? Bueno, ya no estamos hablando tan bebés, estamos hablando de, digamos, bebés hasta 2 años, ¿no? 3 años, que ya son, ¿cómo decir que menores, ¿no? Pero que van logrando, ahora sí que dentro del desarrollo, y de pronto esto se viene abajo, empieza a haber una regresión, ¿no? Regresión en los hábitos de sueño y en las habilidades intelectuales. Esto es importante y todos estos son aspectos a considerar dentro de la posibilidad de que exista una situación depresiva que se está dando. ¿Por qué se está dando? Precisamente, generalmente, en función de reactividad, de la reactividad, en este caso, ante las situaciones que lo están rodeando, ¿no? Los niños en este caso, los bebés, muestran tristeza en el rostro y cierta aversión, o sea, tienden a poner, ahora sí que, a no aceptar el contacto, ¿no? Conductas autolesivas las acaban de explicar muy claramente la maestra en su ponencia anterior, ¿no? Y movimientos, en este caso, repetitivos, ¿sí? Y como mecerse o estar eh, con otra eh, acción repetitiva, ¿no? Y la dependencia y el llamado de atención alternan, ¿sí? Con la apatía y la falta de resonancia afectiva. O sea, estamos teniendo tanto uno como un llamado, ¿sí? Importante, ¿no? Pero estoy aquí, cuídame, respóndeme, acaríciame, dame un beso, qué sé, y en otro momento ya lejos, no se quiere nada, ¿no? Esa, esas dos formas de reaccionar entre el acercamiento y alejamiento, que bien pueden estar relacionadas con el tipo de, por así que de relación, patrón de relación con el objeto, en este caso fundamentalmente con la figura de la que se depende, que fundamentalmente y más importante, pues bien, la madre. En el caso de los preescolares, la apariencia de tristeza es lo más evidente. Lo vemos niños tristes, ¿sí? Además de la pérdida del interés, puede existir también las regresiones aparentes en el lenguaje, en las habilidades cognitivas, el aislamiento social, que puede ser muy importante, ¿no? Y la ansiedad de separación. Todas estas también aparecen con quejas somáticas y la irritabilidad, problemas para dormir, pesadillas, así como pensamientos de autolesionarse. Son las manifestaciones que se empiezan a dar y que están muy importantes, como se las acaban de presentar en la exposición anterior. En el caso de los escolares, o sea, ya estamos hablando de 6 años en adelante, ¿no? El cuadro clínico empieza a ser mucho más similar al de los adultos, con la tristeza, con el ánimo depresivo, con expresiones de crítica y de culpa, la pérdida de interés que se manifiesta en el abandono de las tareas y el aislamiento,
cosa bien, insisto, muy importante, ¿no? Y además pueden presentar problemas de conducta con agresividad que afecta su desempeño escolar y amistad. O sea, parte de la respuesta afectiva en ese sentido es esa forma de reaccionar ante la pérdida, que igual puede estar escondida en que, ay, este niño es muy problemático. Sí, pero ¿por qué está siendo problemático? ¿Para qué? ¿Para qué? Para evitar qué es lo que está evitando, qué es lo que está evitando y qué es lo que está manifestando, qué es lo que está detrás de ello. Y en el caso de los infantes, sobre todo, pues hay que pensar en cuál es el medio, cuál es el medio, cuáles son las influencias alrededor de él, ¿no? Para la adolescencia, la expresión verbal tiende a ser más común, ¿no? Y las oscilaciones en el estado del ánimo más son muy marcadas. Entonces, a veces dicen, no, pues son de la adolescencia, ¿no? Ya saben que nos convertimos en esa etapa así, con, con difíciles. ¿No? Y estas oscilaciones también que también acompañan, que son también en parte de la adolescencia por la etapa que estamos transitando. Y sobre ello también esta situación que puede estar presente y que se confunda, ¿no? Y igual, nuevamente hay una disminución en el rendimiento escolar, conductas delictivas o de vagabundeo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Prestar atención en estos adolescentes desde niños, ¿no? Que nos van presentando, ahora sí que son manifestaciones difíciles o que no están acordes con lo esperable, ¿sí? Pero entender o comprender qué es lo que empieza a estar ahí presente, ¿no? El coraje y la agresividad juegan obviamente, y se lo acaba de presentar precisamente en esto de la estructura de la personalidad, ¿no? Un papel importante en la depresión que fundamentalmente se ha identificado más en varones, pero ojo, y eso ha ido cambiando, o sea, en las mujeres también, las mujercitas, las niñas, esto también lo empiezan a manifestar, ¿no? De forma importante. Los tiempos van cambiando. Y un tercio de los niños deprimidos también cursan con conductas agresivas y antisociales, tales como robos, peleas, etcétera. Entonces, un adolescente muy difícil o con este tipo de conductas, que puede ser que lo que lo que le llama finalmente la atención, esconde o tiene tras de sí pues una situación depresiva de este tipo. Los patrones de comorbilidad también cambian y van cambiando con la edad. Si en los preescolares fundamentalmente se asocia con ansiedad de separación, en los escolares fundamentalmente lo que vemos son inicio de trastornos de conducta, y una de ellas es precisamente el oposicionismo, como veremos un poco más adelante. Y en los adolescentes con el abuso de sustancias y trastornos de la alimentación. Y en general hay evidencia de la continuidad de la depresión a pesar de las remisiones. El 84% de los niños deprimidos desarrollaron, de acuerdo con un estudio, desarrollaron depresión cuando adultos, en comparación de un grupo de niños que en su infancia obviamente no lo presentaron, ¿no? 44%, prácticamente estamos a la mitad, 2 a 1.
Lo que más tarda en remitir es la distimia, y eso ya lo vieron, lo acabamos de ver, en tanto que si va dentro de la estructura de la personalidad, va a estar bastante difícil, ¿no? Y la edad, la de inicio más temprano, constituye un indicador negativo, ya que un 76% de estos niños desarrollan un trastorno depresivo mayor. Eso, eso en cuanto a este tipo de cuadros, pero acabamos de ver cómo en un momento dado empieza a formar parte de la personalidad, de la estructura de la personalidad, y hay que, en ese sentido, trabajar muy arduamente. Y como dicen, y dicen bien, más vale prevenir que lamentarse y que remediar. Entonces, más vale ahora sí que prevenir que estos cuadros y estas situaciones se presenten. A partir de los 12 años, en las niñas, en las mujercitas, hay un aumento en la prevalencia y severidad, y hacia los 16 años son 2 veces más frecuentes. Un estudio prospectivo mostró que a los 14 años las adolescentes que se deprimían se deprimirían en los próximos 4 años. Habían sido descritas como vulnerables, ansiosas, preocupadas, somatizando y muy atentas a si resultaban adecuadas ante los ojos de los demás. En cambio, en los varones que se deprimían, eran mucho más, o sea, tenían otro tipo de manifestación, que eran generalmente antagónicos, agresivos, antisociales y no dignos de confianza. Entonces, hay diferencias entre las mujercitas y los varones. Y igual, o sea, esta parte resulta interesante, ¿no? Eh, Desde la perspectiva del apego, ¿no? Y ese parte fundamental que es bastante, o sea, muy temprana dentro de la estructura de la personalidad, ¿no? El apego inseguro, como ya lo han visto, lo tocaron precisamente también en la conferencia anterior, bueno, se va generando hasta donde una imagen de sí mismo, ¿sí? Que no tiene valor, que no es digno de amor. Esta parte es bien interesante por lo que la crianza, los estilos de crianza han ido planteando, y en función de las situaciones también que han rodeado la vida, la existencia en este país, y en otros también, obviamente, pero específicamente en nuestro país, como el impacto de las situaciones económicas que ha tenido en la crianza ahora sí que de los niños, y ya ahorita pues de los niños que nacieron desde 1980, que empezó un cambio muy importante dentro de las relaciones en este país y de la condición económica en nuestro país. Podemos empezar también desde el punto de vista del apego, lo que sería una depresión dependiente, donde se presenta esta vivencia de soledad, de desamparo, de miedo a ser abandonado y desprotegido, y en ese empiezan a establecer esta situación de aferrarse a las relaciones, de demanda, de cuidado y de protección. Y esto obviamente pues es la raíz de lo que vimos en la conferencia anterior en cuanto a la estructura de personalidad y las consecuencias que tenemos más adelante, que son las que han empezado a cambiar precisamente en función de los estilos de parentaje que han cambiado.
Podemos tener una depresión autocrítica en donde fundamentalmente lo que se va dando es una situación de evaluación, de sentimientos de inferioridad, de fracaso, de ser fracasado, fracaso y de culpa. Desde el punto de vista cognitivo, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos una baja autoestima que empieza a ser un predictor específico para desarrollar depresión. O sea, en la forma de verse a sí mismo, esa valoración a la vista del self, ¿no? Eh, que empieza a verse como que pues no tiene valor, no tiene sentido, ¿no? Y entonces puede haber el fenómeno, como encontramos el fenómeno de la desesperanza aprendida, esto que se va generando en función de lo que se va, ahora sí que se va viviendo y cómo se va viviendo, cómo se va eh, eh, viendo por sí y cómo también es visto por los demás, ¿no? Que empieza a establecerse. La atribución que todo ha sido por culpa de que siempre las cosas serán así y todo está relacionado consigo, ¿no? Es así. O sea, todo lo relacionado con la persona empieza a ser negativo y empieza a ser visto de esa manera. Entonces, ¿cuál es el argumento que se va fraguando en la existencia de la persona? Y pues fundamental, o sea, por eso, o sea, trabajar desde la infancia es importantísimo, el cuidado de la infancia es importantísimo, ¿no? Desgraciadamente, no se le ha prestado la suficiente atención a ello, ¿no? Las pérdidas traumáticas, el maltrato y un parentaje culpígeno están dentro de o de las influencias que precisamente van favoreciendo el desarrollo de una situación depresiva. ¿Sí? Ni para qué viene a la vida, ¿no? Está descrito, o sea, puede ser un descrédito a las cogniciones esperanzadoras. No es cierto, estás mal. La vida siempre va a ser dura, siempre va a ser así, ¿no? Y con eventos negativos respectivos, entonces empieza a dar precisamente una psique que tiende a ver las cosas pues con mucho pesimismo, una, una psique que podemos considerar depresiva. Y este inicio del patrón depresivo, de la atribución, puede ser muy temprano, pero los componentes depresivos puede ser que se hagan solo patentes hasta años más tarde. O sea, en el caso, o sea, la relación, los patrones de relación irán cambiando, no, más bien están establecidos, forman parte de la infraestructura y se activarán en un momento más adelante en la vida, sobre todo, por ejemplo, a partir de la adolescencia. Las experiencias negativas pueden conducir o conducirán a la triada depresiva si persisten en el estadio de las operaciones concretas. Esto quiere decir justamente en toda la parte de la formación de la primaria, de los 6 a los 12 años, ¿no? Cuando precisamente como niños hacíamos las inferencias o se hacen las inferencias causales de manera global y que tienden a ser estables. Si son precisamente este patrón de atribuirse, que es todo por su culpa, que todo es negativo en función de, entonces esa visión depresiva tiende a ser pues un patrón que va madurando y puede ser que nunca se cambie
justamente se vaya a cambiar o intente cambiarse, ya con mucha dificultad más adelante. Las influencias familiares evidentemente están ahí, en ese ámbito, fundamentalmente en el que se crece, ¿sí? Y ahí el estrés y adversidad crónicas, ¿sí? ¿No? La pobreza obviamente genera también más pobreza. Y ahí por eso es bien importante también cómo se ha ido transformando esto en los últimos años, ¿sí? El trabajo con los pobres es bien, bien importante, pero la pobreza no solamente existe desde el punto de vista económico, ¿no? Existe la pobreza emocional, que a veces, y del cuidado, que eso a veces no depende de la cantidad de recursos económicos que se tenga, sino de la calidad del cuidado que se brinda, ¿no? Bueno, los conflictos entre los padres, digamos que eso empieza a ser una parte fundamental porque pues, impacta, qué es lo que vamos asimilando, o sea, con nuestra formación del carácter va en función, sí, de lo que viene como parte de la herencia, pero está mucho más mayormente determinado por los patrones de relación que se van estableciendo y esos son asimilados, o sea, lo asimilamos, ¿sí? Como dicen, así como la educación, dice la educación se mama, ¿sí? En este caso también vamos absorbiendo, asimilando lo que está a nuestro alrededor y cómo se maneja a nuestro alrededor. Y de esa manera también en un siguiente momento la interacción que vamos a tener más adelante. Entonces, esa es la formación del carácter y eso está determinado también con cómo, cómo se manejan las cosas en casa y en el medio en el que nos vamos desarrollando. Los niños deprimidos, en este caso, describen a sus familias como conflictivas, negativas, controladoras, ¿no? Pero con poco o nulo apoyo y con escasa unión. Entonces, tiene que ver, obviamente, con las prácticas de crianza. ¿No? El maltrato emocional, físico y el abuso sexual, desde luego, que están dentro de los factores que van determinando, que pueden determinar precisamente una situación depresiva. ¿No? Y en este caso, veamos, no es la pérdida, sino lo que rodea a la pérdida que empieza a ser sumamente importante. La depresión en ese sentido es contingente con la interacción de diversos factores intrapersonales, como puede ser la vivencia de desesperanza aprendida, las interpersonales, como la falta de apoyo, ni quien le tire un lazo, ¿no? Y del entorno, nivel socioeconómico y del desarrollo en cuanto al el estadio cognitivo en el que se va, o sea, que se va transitando. Vamos, todo esto como que va formando parte, ahora sí que de nuestra historia personal y en un trabajo psicoterapéutico, desde luego que necesitamos entrar poco a poco a estas diferentes capas que se han ido estableciendo. En el estilo de parentaje depresivo que se ha identificado fundamentalmente aparece el abandono o la intrusión. Fíjense qué interesante. O sea, por un lado hay un alejamiento, pero por el otro lado están muy encima de o metiéndose constantemente en ese mundo que se va creando, que es el mundo del yo, ese mundo íntimo de cada uno. ¿No? Entonces, la madre es que por un momento dado están un poco disponibles psicológicamente. Están ahí, pero bueno, pues mm, mostrando poco afecto, poca calidez, poca realimentación positiva para lo que hacen. Sin embargo, tienden a ser controladoras, impacientes e irritables,
utilizando medidas disciplinarias precisamente aversivas. Todo esto va configurando también una situación que favorece la parte depresiva, ¿no? Dicen mayores atribuciones negativas acerca del comportamiento de los niños y menos precisas para identificar los afectos. Acuérdense que es importantísimo y desde de muy temprana edad. Y si la situación en un momento dado de depresión en la madre persiste por un año, que puede, o sea, ahora sí que sabemos que los cuadros depresivos pues, no son de 15 días, ¿no? Como 15 días es el no mínimo para diagnosticarlo, pero esto tiende a ser una situación que persiste. Si la depresión en la madre persiste por un año, hay evidencia de efecto en el crecimiento y desarrollo intelectual del bebé. Una compañera, Laura, va a presentar algo precisamente en derredor de esta depresión, de la depresión en las mujeres, en las madres, ¿no? Y el efecto que incluso va teniendo intrauterinamente, cuando todavía está ahora sí que en desarrollo intrauterino, pues el afecto, la situación del afecto de la madre tiene un efecto, ¿no? En la infancia temprana y en preescolares se asocia con un apego inseguro, pues ahora decir que la madre no ha estado disponible, cómo o cuándo está disponible, ¿no? En la depresión materna se ha asociado precisamente con el desarrollo de otros trastornos como el TDAH, la ansiedad, el abuso de sustancias, mucho más adelante, bulimia y trastornos de conducta. Por lo tanto, en este sentido, el efecto que tiene, ¿no? La situación ah, emocional de la madre, pues tiene una multifinalidad. En el contexto interpersonal, los pares, y lo mencioné hace un poquito más adelante, antes, tienden a rechazar a los niños que se muestran diferentes o torpes en la interacción social. Si habíamos visto que se tienden a aislar, que no o sea, que están distraídos, que no están prestando atención, entonces no empiezan a ser competentes. Competentes en el sentido de, ahora sí que del nivel de los demás. Entonces, tienden, obviamente, a ser también rechazados. Y eso obviamente dificulta aún más, obviamente, la resolución o el abordaje de esta parte que dentro de la estructura misma de la personalidad. Déficit en las habilidades para resolver problemas interpersonales y respuestas negativas, agresivas, ¿no? Si se siente agredido, bueno, pues ¿qué va a hacer? Pues va a pegar, va a haber agresión verbal o física hacia los compañeros, pero es una forma también de manifestar precisamente esta situación de el abandono del que ha sido objeto, ¿no? Y la agresividad y la conducta inadecuada los alejan de los pares, de los padres, de los compañeros, de los maestros, y esto va generando precisamente una situación de rechazo. De ahí que de la importancia de esta orientación del trabajo en cuanto a qué es lo que está proyectándose en la relación, ¿no? ¿Qué es lo que está dándose más adelante, obviamente, en una situación de tratamiento de estas condiciones? Pero aquí estamos hablando de, a ver, pues vamos previniéndolas para que no lleguemos a esos estadios. La conducta oposicionista, que puede empezar desde muy temprano, desde los niños empezamos a decir no, ¿sí?
desde esos 2 años de vida, el segundo año de vida, empieza esta parte, pero como conducto oposicionista y como trastorno oposicionista de la personalidad puede empezar más tardíamente, ¿no? Y esto puede provocar deficiencias en el aprendizaje y en el desarrollo de habilidades y la sensación de fracaso, la sensación o el hecho de no ser aceptado y por lo tanto tenemos un rechazo, un fracaso y eso va conduciendo pues obviamente a la baja autoestima. Tenemos entonces una forma sencilla, digamos, sintética, de decir, a ver, si tenemos una serie de experiencias familiares adversas, si hay factores genéticos y biológicos que lo pueden posibilitar y se van dando representaciones cognitivas del sí mismo y de los otros, ¿sí? Adversas, con pocas habilidades interpersonales, las situaciones de demanda, que significarían las demandas que exigen, ¿sí? El estrés puede entonces conducir a la depresión. Y dicen, bueno, pues ahora estamos enfrentando generaciones que parecen de cristal, que casi con cualquier cosita se rompen. Bueno, pero veamos cuál ha sido la situación de crianza, cuáles han sido las condiciones en que se han dado o que se están dando, ¿no? Algunos estudios, y aquí ya me voy un poquito más rápido, que ya se me va a acabar el tiempo. Bueno, se ha visto, por ejemplo, y esto es interesante, desde el punto de vista del sexo, ¿sí? De que el, eh, las niñas tenderían a ser, lejos de ser el sexo débil, no, no, para nada. Durante la infancia, los niños, los varones, son muchísimo más vulnerables a cualquier tipo de trastorno. Las niñas no. Entonces, cuando se llega a presentar esto en las niñas, aguas, porque sería tal vez una situación protectora que se ha perdido, ¿no? Esto, ahora sí que la severidad de trastornos en las niñas ha sido descrita escasamente. Sin embargo, sí, esto se empieza a presentar desde temprana edad. Caramba, entonces estamos en mayores problemas, ¿no? Para los trastornos de internalización, como es la depresión, esta vulnerabilidad no ha sido suficiente investigada por género. Sin embargo, algunos estudios en población general han mostrado que la prevalencia, ¿sí? Es superior en los niños, ¿no? Entonces, en uno de los estudios nos dedicamos a estudiar la asociación de los síntomas cardinales del trastorno, irritabilidad y tristeza, con otros síntomas contenidos en un cuestionario de tamizaje por género y grupos de edad, ¿no? Desarrollamos algoritmos diagnósticos para estimar la prevalencia por grupos de edad y género y estimar la severidad por género a través de la asociación con otros síndromes. Este trabajo, pues ya lo hicimos desde hace años, hemos seguido de alguna manera, ¿no? ¿Qué ha sucedido en años posteriores? Entonces, me voy rápido. Inicialmente, este estudio se aplicó en una muestra poblacional con un cuestionario de 27 preguntas muy sencillas, extraídas del cuestionario del reporte de niños del RQC y 17 ítems que fueron reportados como molestias frecuentes presentadas en los servicios de psiquiatría de niños, ¿sí? Y entonces se estableció este cuestionario sencillo que puede ser aplicado muy fácilmente, precisamente
por personal, simple y sencillamente que esté capacitado, no se necesita, no necesita mayores cosas. Toda esta experiencia está resumida en este libro que está disponible, si ustedes no lo piden, en mi división del Instituto Nacional de Psiquiatría, ¿no? Y por ahí también lo subimos a una de las plataformas también para poder acceder. Bueno, ¿qué fuimos encontrando? Porque es importante, o sea, ya les he platicado, ahora vamos a ver qué es lo que hemos encontrado. Encontramos, por ejemplo, esta irritabilidad, el síntoma irritable con otro tipo de manifestaciones frecuentes, manifestadas y reportadas a través de este cuestionario. Tenemos por sexo, ustedes pueden ver la asociación entre irritable fue muy, muy fuerte con cefaleas frecuentes en uno y en otro sexo. Pero en el caso de los, por género o por sexo, pues, ¿no? Eh, Irritabilidad se asoció mucho con el reporte de ser desobediente, con el síntoma asociado, que es fundamental, central, que es la tristeza o el verse deprimido, ¿no? En el caso de los hombres, de los varones, ¿sí? Con eh, 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 con mentiroso, con explosividad y con lenguaje anormal. ¿Sí? Esa explosividad se presentó tanto en uno como en otros sexos, ¿no? Niñas y niños, ¿no? Y nerviosos más, o el reporte de nervios, de ser muy nerviosos, de no poder, de no, ahora sí que muy temeroso, ¿sí? Estuvo más relacionado o reportado en el caso del sexo femenino, de las mujercitas. Déficit de atención más en el caso de los varones y bajo peso en el caso de las mujercitas. En el caso el reporte de triste y deprimido fundamentalmente se cargó en el sexo masculino, ¿sí? Fundamentalmente con cefaleas frecuentes, con pesadillas, con estar, ahora sí que con la mente en babia, así como, se le va, ¿no? Bajo peso, nervioso, aislado, irritable, con dolores físicos, que es otra forma de manifestar o de enfermedades constantemente, ¿sí? Una forma de manifestar que está sucediendo algo. Y en el caso del sexo femenino, cefaleas, fugas del hogar, fíjense, ¿sí? A temprana edad, ¿no? Irritabilidad, ¿no? Hicimos, o sea, se construyeron algoritmos, estos están reportados en este libro y de manera extensa, y obviamente pues están las publicaciones que se han hecho respecto de qué es lo que hemos encontrado. Entonces, un algoritmo tendría, por ejemplo, que tuviera la prevalencia en hombres, ¿sí? En varones, con dos síntomas depresivos, o sea, tanto irritabilidad como eh, 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 irritabilidad y tristeza, que reportaron hasta un 4.2 del total y que estuvo presente a lo largo de los grupos de edad. Con un solo síntoma importante, generalmente fue la irritabilidad y estuvo presente en un 5.4, ¿no? Si me voy rápido, porque ya me estoy, ahora sí, comiendo, ya me comí todo el tiempo. Eh, en el caso de las mujeres, también nuevamente, pero fíjense, la presencia de los dos síndromes, de los dos síntomas cardinales, fundamentalmente empezó a estar hasta los 13 a 16 años, o sea, en la adolescencia. Antes no, aunque lo que empezó a manifestarse desde temprana fue la irritabilidad. Los estudios posteriores a esta investigación fueron mostrando que
en los estudios en diferentes poblaciones, bueno, antes de eso, aumentó mucho la irritabilidad, ¿no? Y bueno, la asociación con otros síndromes, en el caso de los niños, fundamentalmente lo vimos con trastorno oposicionista, con manifestaciones de trastorno del lenguaje, ¿no? Y algunas otras manifestaciones. De las niñas, fíjense, fue bastante más notorio con diferentes manifestaciones de trastorno de déficit de atención, el oposicionismo y trastorno de explosividad, ¿sí? De explosividad en la forma de, entonces, como que esta parte es importante y fue importante y ha sido importante en tanto las manifestaciones. Una investigación posterior a ver si vamos a resaltar esta condición grave donde teníamos tanto irritabilidad como tristeza, ¿sí? Hicimos diferentes también algoritmos diagnósticos para denotar y estudiar la irritabilidad que se fue incrementando a lo largo de las décadas, desde 1995 al 2017, que fue lo que estuvimos estudiando. Y esta condición depresiva grave con los dos síntomas, fíjense cómo se fue asociando, ¿sí? A lo largo de o sea, de todas las diferentes niveles, edades, 4, 5, 6, 6, 9, 8, 9, 12, en el caso de la infancia. Entonces, esto fue planteando obviamente una situación que no por nada, ¿sí? Lo que vemos posteriormente ahora sí que en la edad de la adolescencia y en la adultez temprana, está basada también en una serie de condiciones que se empezaron a vivir desde antes, ¿no? Dentro de los resultados que tenemos, bueno, tenemos que, dado que fue una muestra poblacional, no hay sesgo por búsqueda de ayuda. Las limitaciones pudieran ser en relación a que estamos hablando de un instrumento de tamizaje y no un instrumento diagnóstico. Sin embargo, los resultados de las que sugieren que la sintomatología se asocia con otros síndromes, sugiere que tiene una validez. Los resultados también sugieren que todos estos trastornos o manifestaciones fueron más frecuentes en los varones que en las niñas, ¿sí? Que tenemos que tener cuidado el incremento de todas estas situaciones desde temprana edad. Y bueno, con esto ya llego al final de esta exposición y desgraciadamente creo que me comí todo el tiempo.